Saludos amigos, siempre agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por la frecuencia de Teleimpacto. Siempre recordamos seguirnos en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Hoy es lunes 23 de febrero, iniciamos la semana, una semana crucial porque el viernes está el aniversario de la independencia de la República y por mandato constitucional el presidente de la República rinde cuenta ante la reunión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados y esto siempre genera expectativas. Alejandra Lora está con nosotros. Alejandra, Manuel, ¿qué tal? bueno, feliz inicio de semana, aunque tuvimos una pequeña situación el día de hoy, yo creo que todos lo No, no tan sufrimos. pequeña. Y tú que mencionabas que justo ya a final de esta semana, pues el presidente rinde cuentas, le sorprende el apagón, como nos sorprende a todos los dominicanos, nos sorprende un segundo blackout en su segunda gestión de gobierno. Sí. Miren, también hoy lunes tendremos el acostumbrado comentario y análisis económico de Henry Ebrard y será interesante porque Henry Ebrard va a dar explicaciones sobre el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos en relación a los aranceles de Donald Trump. Esto ha generado mucha confusión, sobre todo en los países que han sido impactados por estos aranceles que ha impuesto el presidente Trump. Así que Henry Ebrard dará explicaciones sobre esto. Como tú señalas, alrededor del mediodía, a las 11 de la mañana, se produjo este segundo apagón general en la República Dominicana en un plazo de 3 meses y medio. El anterior apagón se produjo en el mes de noviembre del año pasado. Ustedes recordarán que esto prácticamente dejó oscura todo el país. Igual situación se presentó en el día de hoy. Lo que dice la empresa de transmisión eléctrica, ET, en un comunicado que emitió cerca del mediodía, es de que hubo una falla grande a nivel de el sistema interconectado y esto provocó la salida igualmente en Bueno, en Villa Duarte. sí, pero la salida automática de varias plantas y de varios circuitos que dejaron a oscura todo el país. Hubo afectación en los semáforos, esto complicó el tránsito vehicular, hubo afectación según las redes sociales en el sistema de metro, aunque posteriormente el director de la OPRE aclaró que no se había producido tal situación, que las plantas de emergencia entraron inmediatamente en operación, pero esto trastorna toda la actividad comercial y la actividad también en las instituciones públicas en República Dominicana. Lo que ha dicho ya a última hora el director de las sedes, ¿cómo es que se llama? Celso Marrancini. Celso Marrancini, ajá, de la empresa eléctrica, Transmisión Eléctrica Dominicana. Sí, bueno, lo que ha dicho es que ya se estima que para la medianoche estaría ya reconectado todo el sistema porque se ha ido restableciendo el servicio de manera gradual. Pero Alejandra tiene datos técnicos un poco más organizados que lo que yo estoy ofreciendo en estos momentos porque se trata de datos que han ido surgiendo en las últimas horas. Bueno, justo recapitulando, Celso Marrancini, que es el presidente del Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras de Electricidad, dijo que ya la restauración total del servicio va a ser alrededor de la medianoche, porque vivimos, Manuel, que hoy el presidente había anunciado que a las 5 de la tarde se iba a restablecer el servicio. Sin embargo, aunque sí se restableció a las 5 de la tarde, 15 minutos luego, más tarde, otra vez en diferentes puntos del país se volvió a experimentar el apagón. Entonces, ¿qué vimos hoy? Hoy vimos una activación inmediata de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, Manuel. No sé si te fijaste de camino que muchas zonas del país están militarizadas para mantener el orden. Otra cosa que vimos hoy es que el director de la empresa metropolitana de transporte, Yael Issa, en principio, a las primeras horas del apagón, pues él hizo un comunicado en sus redes sociales donde decía que el sistema no se había detenido, el sistema del metro, pero que solamente fue una pausa de 12 minutos,
Sin embargo, luego esa fue una intermitencia durante las demás horas, el resto de la tarde, y ya a partir de las 5 de la tarde, pues él anunciaba que se restablecía el servicio nuevamente y que la operación del metro iba a ser gratuita durante el día de hoy. Y también vimos que en el entorno político, pues no se podía quedar, ¿verdad?, en silencio, o sea, sino que tuvimos la respuesta de Omar Fernández y de Leonel Fernández por un lado, cada uno por su lado. El presidente Leonel Fernández pues habló de que las neveras estaban no solo ya vacías, sino apagadas, y hablaba de la ineficiencia en ese sentido que ha mostrado el gobierno en cuanto al sistema eléctrico. Eso es básicamente lo que se ha visto en el resto de la tarde luego del apagón. Sí, bueno, la eventualidad de una salida abrupta del sistema energético siempre es posible. Hay esa posibilidad porque se pueden producir fallas técnicas que conlleven a ese colapso. Ahora bien, cuando ya situaciones similares se registran en un tiempo tan corto, en un lapso tan corto, estamos hablando de noviembre, que se sufrió este primer apagón general en la República Dominicana. No es el primero, pero sí hacía muchos años que no se producía un blackout, un apagón general en la República Dominicana. Este se produjo en noviembre y ahora resulta que 3 meses y medio después justamente se produce este segundo apagón. Las consecuencias son las mismas. Aquella vez no se habló de la afectación, de las pérdidas económicas que pudo haber provocado esa interrupción en el servicio eléctrico. En esta ocasión se está hablando de que la salida interruptiva de 2 plantas o de un sistema que va de Villaduarte, del sistema de Villaduarte a Jainamosa, esto es la parte este de Santo Domingo, fue donde tuvo el origen esta falla técnica que provocó el desplome del Servicio Energético Nacional. Es una situación de inestabilidad que se ha venido agravando según va pasando el tiempo porque se han producido apagones y los apagones o son apagones programados o son apagones que responden igualmente a fallas que se pueden originar en cualquier circuito. Y entonces lo que aquí estamos asistiendo, lo que estamos viendo es que ya de manera permanente se está produciendo esta inestabilidad en el sistema y de alguna manera se requiere una intervención determinante para saber qué es lo que está pasando, qué está provocando estas interrupciones ya generales en el servicio de energía, porque alguna inestabilidad hay, porque, vuelvo y te repito, no se puede estar presentando. En la primera ocasión se habló de una falla humana, se dijo que un operador no hizo correctamente una operación en una planta cuando estaba cambiando unos niveles de circuito y eso provocó aquel blackout. En esta ocasión se dice, bueno, que hubo una falla en ese sistema Villaduarte-Jainamosa, pero no se dice concretamente qué fue lo que provocó la falla. Entonces, todavía habrá que esperar las investigaciones que las autoridades del sector eléctrico realicen para determinar qué ocurrió en concreto para que se produjese este nuevo apagón. Y como tú señalas, obviamente en esta ocasión el director de la Policía Nacional prendió una alarma, convocó a todos los miembros de la institución para que inmediatamente se pusieran en servicio con el patrullaje, eventualmente en zonas que se consideran estratégicas desde el punto de vista de la seguridad, instalaciones bancarias, zonas que de alguna manera necesitan del servicio de la vigilancia. Pero en el caso de Santiago, por ejemplo, dice un reporte de prensa que la gente estaba criticando de que salieron varios sistemas de semáforo de servicio, eso generó entaponamiento del tránsito y se quejaban de que ahí no había la presencia de un agente de la DGC para de alguna manera controlar el tránsito. Aquí en la capital hubo situaciones similares con la salida del servicio de semáforo y habrá que ver finalmente, Alejandra, qué dice la autoridad eléctrica sobre lo que ocurrió y las medidas que se pondrán en práctica para que de alguna manera el sistema eléctrico esté mejor resguardado, sobre todo mejor protegido de eventualidades que provoquen la salida de servicio de tantos circuitos como ocurrió actualmente. Yo estuve leyendo, por ejemplo, dicen que la afectación fue del 65%
de los circuitos, es decir, mucho más de la mitad de los 2.500 y pico del circuito que operan en la República Dominicana. Tú sabes, Manuel, que este apagón con este segundo blackout en 3 meses y 12 días, en menos de 3 meses y 12 días, llama mucho la atención porque en la semana pasada, el fin de semana, pues se habló mucho de la inversión que Google hará en República Dominicana, siendo República Dominicana un centro, digamos, donde se va a mover la economía digital y tecnología de punta hacia otros países de la región. Entonces, ¿qué llama la atención? Que República Dominicana todavía está presentando deficiencias internas en el sistema eléctrico, que eso es grave frente a inversiones. Es vital para garantizar un servicio de esa naturaleza. Totalmente de esa naturaleza, claro está. Entonces es como que primero tenemos que poner atención a los asuntos internos, que la verdad es que el tema eléctrico ha sido un poco caótico como para esta gestión de gobierno, y hablar ya de tecnología a nivel de Google y otras inversiones que se van a hacer en el país, también se habló de la NASA, pues es un poco cuesta arriba. Así que eso se va a tener que manejar un poquito. Bueno, otra situación desde el punto de vista, pero ya de la naturaleza, ocurre en Nueva York y otros estados de los Estados Unidos. Tenemos un video por ahí donde se ve los efectos de una potente tormenta invernal que ha comenzado a afectar Nueva York desde el día de hoy y que provocó que incluso el alcalde declarara esta ciudad en estado de emergencia. Esta potente tormenta invernal ha paralizado todo el noreste de los Estados Unidos, dejando acumulaciones de nieve que superan los 60 centímetros en algunas zonas de New Jersey y casi alcanzan los 40 centímetros en la ciudad de Nueva York, lo que amenaza combatir récord histórico en la Gran Manzana. De acuerdo al servicio meteorológico, se había producido un acumulado de 15.1 pulgadas de nieve, es decir, 38.3 centímetros en el Central Park. Puede superar las 20.9 pulgadas. Esta tormenta estaría en el 5º puesto de las nevadas más intensas desde que se tiene registro en la ciudad de Nueva York. Alejandro, incluso el alcalde estaba anunciando la contratación de, ¿cómo es que se llama esto? Paleros para retirar la nieve que se va acumulando en la ciudad. Y oigan, la 5ª nevada más potente que afecta históricamente a Nueva York desde que se tiene registro de estas tormentas invernales. Que las autoridades, Manuel, reportaban que por primera vez en 9 años Nueva York estaba bajo alerta de ventisca. ¿Qué significa esto? Que no es solamente nevada, sino que iba a venir con ráfagas de viento que alcanzaría los 110 kilómetros por hora. Entonces, si vemos las imágenes, tal como estaban pasando hace un ratito, nos damos cuenta que no solo la nieve, sino también que se ve que hay un gran viento que se mueve en la ciudad de Nueva York. También me parece que estaba afectando el área de New Jersey y también Boston, no sé, la parte norte de los Estados Unidos. Y de República Dominicana, bueno, pues se cancelaron alrededor de 100 vuelos desde el día de ayer y todavía hasta el día de hoy, 44 de ellos seguían en estatus de cancelación sin ser restablecido el servicio. Además, todo el que conoce la ciudad de Nueva York no se imagina la Gran Manzana paralizada, incluso sin tráfico. Eso es impensable, ¿verdad? Así es. Impensable. Y sin electricidad. Exactamente. Eso es 350.000 usuarios sin servicio de electricidad. No tanto como aquí, pero realmente es una situación bastante seria la que se está confrontando en la ciudad de Nueva York, donde, repito, el alcalde Mandani ha declarado la emergencia en toda la ciudad. Pero una situación similar, como tú dices, se está registrando igualmente en Boston, Massachusetts. Sí. Es decir, que esta tormenta, indudablemente que esta época ha sido de las tormentas mucho más intensas que ha sufrido Estados Unidos en los últimos años. Bueno, pasemos entonces a Miami, a Mar-a-Lago. Las autoridades están confirmando que el joven Austin Tucker Martin, de 21 años,
fue abatido a tiro por el servicio secreto en el interior del complejo del presidente Donald Trump, conocido como Mar-a-Lago, en la ciudad de Miami. De acuerdo a la versión que ofrece el servicio secreto y las autoridades policiales de Miami, este joven portaba una escopeta. El servicio secreto, cuando lo interviene ya dentro de la casa, porque entró a bordo de una camioneta, no me explico cómo pudo burlar la seguridad y entrar hasta el interior de esa instalación en una camioneta. Cuando el servicio secreto lo interviene, que le ordena el alto, dice que él sale con una escopeta y le disparan porque hubo un momento que entendieron que él iba a mover la escopeta de alguna manera, o pretendía encañonar a los agentes del servicio secreto, que le dispararon y lo matan en el acto. Hay que recordar que este es el segundo caso que se presenta en Mar-a-Lago. Anteriormente se había detenido a un individuo que en los arbustos que rodean la residencia, un agente del servicio secreto afirma que lo vio blandiendo un arma de fuego. En esa ocasión ese fue detenido y recientemente fue condenado a cadena perpetua. Pero en la campaña electoral hay que recordar que el presidente Trump fue objeto de un atentado criminal. Salvó la vida milagrosamente porque el joven que le hizo el disparo, obviamente que pretendía alcanzarlo en la cabeza, pero un movimiento del rostro del presidente hizo que la bala le rozara la oreja derecha y eso le salvó la vida. Pero ya van 3 intentos de asesinato contra el presidente Donald Trump. 2 frustrados antes de que se llegase a cometer, a materializarse cualquier tipo de acción, como fue el de este señor, y ahora este joven de apenas 21 años. Y un detalle que llama la atención es que su familia, la familia de este joven en Carolina del Norte, había denunciado que había desaparecido el jueves o el viernes. Lo había denunciado a las autoridades y parece ser que el joven tenía un plan. Bueno, parece que sí, Manuel. Hay un detalle que aportaron los medios hoy. Tal como tú decías, que el sheriff comentó que en el momento que lo vieron le pidieron al joven que se detuviera. Él bajó como a dejar un recipiente y levantó el arma. Al momento de que levanta el arma, pues es que ellos disparan. Sí, porque andaba con un galón de gasolina. Exactamente. También. Entonces, lo otro es que el joven trabajaba en el área del campo de golf de mantenimiento, o sea, en el área de mantenimiento del campo de golf. No era tampoco que trabajaba. O sea, bueno, no era un desconocido. No era un desconocido. Él pasaba la mayor parte del tiempo, según comentan sus compañeros, haciendo bocetos, dibujando, pero él trabajaba en el área de mantenimiento del campo de golf. O sea que sí tenía manera, aparentemente, de tener acceso a la propiedad. Eso explica por qué pudo entrar con la camioneta hasta el interior de Mar-a-Lago. Todavía no se dan ese muchos detalle, no lo detalles. conocía. Exactamente, no hay muchos detalles todavía porque ahora empiezan las investigaciones, pero hasta el momento eso es lo que se sabe de la cercanía, de por qué ese joven estaba dentro de la residencia. Sí. Bueno, este domingo el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana aprobó 8 aspirantes a la nominación presidencial por esa organización para las elecciones del 2028. Los aprobados son Gonzalo Castillo Terrero, Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito, Charlie Mariotti, Ramón Ventura Camejo, Luis de Lejón, Manfred Mata y Mario Bruno. Estos 2 últimos, uno es el primero de Puerto Plata y el segundo es de La Vega. Las decisiones que tomó el órgano dirigencial del Partido Morado fueron anunciadas por Johnny Morales, Johnny Pujols, discúlpelo de Morales, su secretario general. Bueno, esto es que ya se abre la compuerta de manera oficial para la campaña interna del Partido de la Liberación Dominicana, y aclarar que en el caso de Abel Martínez, que en la víspera publicó una carta donde pedía que se le excluyera de esta decisión del Comité Central, hay que precisar de que sí, porque él en la carta deja abierta de que va a mantener sus aspiraciones, pero si él decide en algún momento antes del año 2027 que sus aspiraciones se registren oficialmente dentro del partido, así sería aceptada, según aclaró el propio secretario general del PLD. Bueno, eso lo de Abel deja mucho que pensar, Manuel.
en una ocasión yo dije, bueno, pero ¿qué hará? Hará lo mismo que Julio César Valentín y formar un partido para seguir sus aspiraciones, porque no tiene sentido que luego ya de que él haya hecho tenga una trayectoria en un partido como el Partido de la Liberación Dominicana, sin espacio para aspirar en la manera en que lo está haciendo en otros partidos políticos, pues no queda de otra que sería formar un nuevo partido, que no creo que tampoco tenga tiempo. Pero hay que dejar claro los mensajes que el Partido de la Liberación Dominicana en este fin de semana pues dejó establecido en su acto del comité político este domingo. Una, Manuel, dejaron claro que el proyecto presidencial pertenece al partido y no a proyectos individuales. Además, el protocolo que aprobaron establece de manera categórica que ningún aspirante puede por sí mismo realizar alianzas o pactos o negociaciones con fuerzas políticas externas, que ya lo ha dicho anteriormente el expresidente y presidente del partido, Danilo Medina. También otro detalle que llamó un poquito la atención, luego del acto del Comité Central, no sé si lo viste, Manuel, pero Margarita Cedeño de Fernández publicó un tuit. Hay una carta de Margarita también al Comité Central. Claro, sí. que me pareció muy atinada, de hecho. Margarita reafirmó su compromiso con la unidad del PLD, recordando, Manuel, que Margarita Cedeño ha estado un poco ausente en las actividades del partido y en la vocería. Pero con esta carta ella reafirma su compromiso con la organización, dice que en el PLD cabemos todos y sobre sus aspiraciones, ni lo niega ni lo afirma, parece más una confirmación de que deja abierta las posibilidades en algún momento, si ella lo valora y lo piensa, de que ella pueda también aspirar a la presidencia. Dice que su mayor aspiración es que vuelva el bienestar y el progreso y que el momento exige por el momento, prudencia. Sí. Bueno, la decisión del PLD implica que ya para el mes de octubre de este año 2026 ya se tenga señalado un candidato que solamente estaría sujeto a ser refrendado ya por el método de elección que coja el Partido de la Liberación Dominicana para oficializar su candidato presidencial. Es decir, la idea es que un año antes del plazo que la Junta Central establece para la selección oficial del candidato presidencial, ya el PLD tenga una persona que ya se conozca que va a ser el candidato presidencial y que lógicamente pueda desarrollar una estrategia de campaña que le permita ganar adeptos, porque ahora mismo el escenario que se le plantea al Partido de la Liberación Dominicana, por ejemplo, de frente a Fuerza del Pueblo, es que está en desventaja porque en Fuerza del Pueblo la gente se imagina que el expresidente Leonel Fernández será el candidato. O uno de los dos Fernández. O uno de los dos Fernández. Yo siempre me inclino muy poderosamente a pensar que será el padre. Pero eso, de alguna manera, lo que hace el expresidente Fernández es que permanentemente, dando declaraciones, encabezando actividades, hasta cierto punto ya se proyecta realmente como candidato presidencial. No así en el caso de los otros dos partidos mayoritarios. Me refiero al Partido Revolucionario Moderno, que todavía no ha escogido un candidato presidencial, y el Partido de la Liberación Dominicana, que está en iguales condiciones. Bueno, por lo menos se mantendrá la conversación y las expectativas en torno a un candidato, y yo creo que esa estrategia está muy bien planteada por el partido. Bueno, vamos a ver, señores, vámonos con una pausa comercial. Yo espero que Henry Ebrard ya esté conectado en conexión con nosotros para llevarnos su acostumbrado análisis, informaciones y comentarios económicos. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad.
Toda la información y el análisis están aquí. lapropuestadigital.com. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Que esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Henry Ebrard estará dándonos los indicadores económicos, haciendo análisis, comentarios sobre temas precisamente económicos y financieros, pero también va a explicar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en relación a los aranceles del presidente Trump, que ha creado realmente mucha confusión, incluso varios países que han sido impactados por estos aranceles. En el día de hoy estaban convocando a reuniones para determinar qué hacer en relación a esto. Así que Henry tendrá la explicación oportuna y pertinente sobre la situación que se da alrededor de los aranceles de Donald Trump. Así que adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henry Ebrard, un placer estar de nuevo con todos ustedes, como cada lunes, miércoles y viernes, para comentar lo que acontece en el mundo económico y financiero, tanto en lo local como en lo global. Y hoy acontecen muchísimas cosas. Los indicadores están muy agitados y sin duda alguna esta decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de declarar ilegal el decreto que había permitido a Donald Trump implementar una serie de fuertes medidas arancelarias muy diferenciadas según los países, pues ha creado una enorme confusión, y esta confusión va a seguir porque la respuesta hasta el momento de Donald Trump ha sido de inmediato de subir de 10
a 15%, un arancel único para todo el mundo, independientemente de lo que había anunciado hasta el momento, y esto implicaría, salvo contadas excepciones, que las exportaciones de República Dominicana hacia Estados Unidos, en vez de pagar un 10, pagarían ahora un 15. Hay que esperar a ver lo que acontece en los próximos días. Mucha gente se está reuniendo, pero todavía no se tiene por seguro todos los elementos para determinar cuál es el impacto. Eso probablemente haya tenido un impacto ya de antemano sobre todos los mercados a nivel del mundo entero. Primero, en el caso de la República vemos que el dólar sigue de picada. De nuevo, es una fuerte semana pasada, había acumulado una baja de 59 centavos y en el día de hoy añade 17 centavos para cerrar en 61, escuchen bien, 61 pesos con 21 centavos. Quiero decir que esa es la tasa más baja del dólar desde el 31 de julio del año pasado. O sea que estamos regresando prácticamente 7 meses atrás. El 31 de julio del año pasado, el dólar se vendía a 61,19. Eso quiere decir que con esa baja de hoy, 17 centavos adicional, el dólar se encuentra un peso 22 y prácticamente 2% por debajo de hace exactamente un año atrás, cuando se cotizaba en 62,43. Quiere decir que por lo que va del año, viene acumulada una baja de 2 pesos con 9 centavos. Recuerden que cerramos el año pasado en 63,30, estamos ahora en 61,21. Y durante este mes de febrero, la baja acumulada, faltando apenas martes, miércoles, jueves, 3 días de cotizaciones, ya va acumulada 2 pesos con 22. Fíjense que en el año 2022, en febrero, el dólar había caído 2 pesos con 81 centavos. Interesante ver que también en febrero del 2023 había bajado, pero nada más 1 peso con 1 centavo, y en el 2024 apenas 5 centavos. Solamente el año pasado, en el 2025, estuvo subiendo 54 centavos, así que es interesante ver esa muy fuerte baja del precio del dólar. El precio del petróleo, en espera de mayor claridad en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, se mantiene por tercer día consecutivo por encima de $66. Eso quiere decir que por ahora el promedio semanal, faltando nada más martes y miércoles, para ya cerrar la cuenta de la última semana de febrero, ya estaba $3,10 por encima del promedio vigente de esta semana, que estaba en 63,31. Todo deja indicar de que, como los demás combustibles, gasolina y gasol, que realmente lo que importa a la República Dominicana, también ha tenido fuertes subidas. El costo de subsidiar, de mantener los precios congelados el próximo fin de semana va a ser más elevado. Finalmente, el tema del oro. Este asunto de los aranceles ha causado un nuevo temblor a nivel mundial. Y frente a esa incertidumbre, pues la gente apuesta al metal precioso, al oro. Fíjense que hoy el oro se disparó, subió $166 en un solo día, cierra en $5,225. Quiere decir que está 79%, o sea, más de $2,300. Fíjense que hace un año atrás, cuando estaba en 2,914. Eso es buena noticia para la República Dominicana. Está bajando el dólar. El petróleo todavía se está manteniendo. Esperamos de que las discusiones con Irán van a permitir que vuelva debajo de los $60. Todavía no estamos ahí. Y los precios del oro arriba de 5,200, por supuesto que una buena noticia. Y necesitamos esto porque esta incertidumbre comercial está afectando sectores como el sector zona franca, que el año pasado
no ha logrado crecer y usualmente es un sector que es uno de los principales motores de Hasta aquí llega mi comentario para el día de hoy. Les invito a que me sigan a diario en mi cuenta de Twitter. Disculpa, quería preguntarte algo. Te Sí, escuché, Manuel, adelante. te escuché hablando del tema de los aranceles y yo quería preguntarte algo porque el fallo de esta Corte Suprema se justifica diciendo que en principio que la facultad para establecer los aranceles es del Congreso de los Estados Unidos, pero uno observa que el fallo tampoco fue de consenso en el marco de esta Corte. 6 jueces votaron a favor, 3 tienen un voto disidente. Realmente, ¿cuál es la situación? Porque los propios países impactados, China, Francia, varios países del mundo impactados con estos aranceles, hoy no sabían realmente qué hacer. Y la respuesta de Donald Trump dice, bueno, aquellos países que tratan de jugar con el fallo de la Corte Suprema, yo le voy a aumentar los aranceles a un 15%. ¿La medida está vigente o no está vigente? ¿O se desacata esa decisión de la Corte Suprema? Mira, Manuel, la verdad es que esta noche estamos en una situación de completamente de incertidumbre total, porque se ha anunciado un incremento de un arancel único del 10 al 15 que tendría a favorecer las naciones que habían sido castigadas con aranceles superiores y a su vez impactar negativamente a los que se habían portado bien, como la República Dominicana, o países que ya habían logrado una negociación. Yo creo que la administración Trump está buscando algunas vías para poder devolver algunas cosas y hacerlas con un mejor marco de legalidad. Eso es un asunto que está complicando a todo el mundo. Es una mala noticia para el comercio global porque fíjate que prácticamente todo el mundo ya se había acostumbrado y estaba mejor antes de la decisión de la Corte Suprema que después de la decisión de la Corte Suprema, pero así son las cosas. Es una Corte que tomó su decisión. Esperamos que lo haya hecho de una manera imparcial. Algunos están diciendo que aunque eran jueces en teoría a favor del Partido Republicano y de Donald Trump, no hay duda de que también dentro de los soportes de Donald Trump hay grandes negocios, grandes corporaciones que entendían que este arancel no les favorecía. Así que creo que vamos a tener que darle seguimiento en los próximos días porque más cambios vienen. Hemos regresado prácticamente a la misma zona de incertidumbre que tuvimos durante todo el segundo trimestre del año pasado, cuando después de anunciar en los jardines de la Casa Blanca lo que se había llamado el Liberation Day, el Día de la Liberación, que después abrió un compás de muchas negociaciones. Hubo que esperar septiembre, octubre para ya finalmente saber cómo íbamos a estar trabajando. Y ese ambiente que yo creo que terminaba probablemente favoreciendo a la República Dominicana, porque hacía la República Dominicana como una puerta de entrada muy favorable para entrar en el mercado de los Estados Unidos. Esta nueva situación nos quita algunos de los puntos ventajosos que pudimos haber tenido en el esquema anterior. Así que hay que esperar a ver cómo realmente todo eso va a quedar, pero de nuevo estamos en zona de turbulencias y las turbulencias no favorecen los negocios y con eso lo más probable que seguirán subiendo los precios del oro. Quizás sea la única buena noticia de todo eso para la República Dominicana, Manuel. Sí, bueno, el tema es que un fallo de una Corte Suprema no es para interpretarse, sino para ejecutarse, porque muchos hablaban incluso de que el gobierno de los Estados Unidos iba a tener que devolver más de $2.000 millones que ha captado hasta ahora a través de esos aranceles que se entendieron que la Corte declara ilegales. Sí, lo que es confuso
es que independientemente de la decisión que había tomado Donald Trump y que está anulando, hay una serie de acuerdos que se hicieron, negociaciones entre estados, donde todo el mundo se puso de acuerdo con un marco y no queda claro si esas negociaciones entre dos estados, en teoría, no deben ser afectadas por la decisión de la Corte Suprema. La verdad que estamos en medio de una confusión enorme y eso es una pena porque las confusiones no son buenas para los negocios y eso va a terminar definitivamente afectando el valor de las exportaciones de la República Dominicana, por lo menos en las próximas semanas, esperando que después de tanta confusión termine cayendo, bajando esta nube de polvo y ver después cuál es finalmente el nuevo ambiente comercial, porque lo que era cierto la semana pasada, dejó de serlo y eso nos deja con mucha, pero mucha confusión. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, gracias a Henry por esas precisiones y la verdad es que todo el mundo está confuso con el tema de los aranceles y esta decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Nos vamos con unos compromisos comerciales, retornamos en breve. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo.
Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Bueno, siguiendo con el Partido de la Liberación Dominicana, hoy hubo una rueda de prensa en su Casa Nacional donde el ingeniero Temístocles Montaz, que es vicepresidente del partido, se refirió al discurso de rendición de cuentas de este próximo viernes del presidente de la República, Luis Abinader. Él lo que está diciendo es que quiere que el presidente de la República ofrezca respuestas claras, dice él, a la situación que vive el país. Vamos a ver concretamente el video de lo que dijo el ingeniero Montaz en esta rueda de prensa. Adelante, director. Relacionado con el crecimiento de la economía el año pasado, a los temas de inversión y al tema de la deuda. En el 2025, la economía dominicana creció 2.1%. Si el crecimiento fue significativamente inferior a las proyecciones oficiales, la pregunta que el presidente debe responder el 27 de febrero es cuáles fueron las causas estructurales de esta desviación. Con una deuda cercana al 60% del Producto Interno Bruto y tasas de interés en torno al 4%, el margen fiscal es cada vez más estrecho. ¿Cuál es la estrategia explícita para estabilizarla y reducirla sin sacrificar el crecimiento? Si los ingresos crecieron por debajo del PIB nominal, ¿reconocerá el presidente en su discurso que el gobierno tiene un problema estructural que no solo requiere ajuste administrativo? Reportes internacionales señalan que la productividad total de los factores, un componente fundamental del Producto Interno Bruto, ha sido negativo durante el gobierno de Luis Abinader. ¿Cómo puede el país, en esas condiciones, aspirar a crecer sostenidamente por encima del 5%? El desempleo juvenil sigue siendo significativamente mayor que el promedio nacional, con una alta proporción de informalidad. Para responder a este problema preguntamos cuál es la política que desarrolla el gobierno para enfrentar el desempleo juvenil y la alta informalidad. Finalmente, en un contexto internacional cada vez más fragmentado, ¿cuál es la doctrina clara del gobierno para proteger los intereses estratégicos de la República Dominicana? ¿Cuál es el plan estructural para transformar el modelo de crecimiento hacia uno basado en productividad, inversión eficiente y diversificación exportadora? Le pedimos al presidente que responda a estos temas. El país enfrenta un contexto de desaceleración económica, presión sobre el costo de la vida, cuestionamiento sobre la calidad institucional y preocupación. Bueno, ahí están las preguntas que el Partido de la Liberación Dominicana espera que el presidente Luis Abinader responda en su discurso de rendición de cuentas con motivo de la independencia nacional y cuando la Constitución de la República establece igualmente que debe rendir cuenta al país del ejercicio del último año. Y qué bueno que el PLD hace ese ejercicio, Manuel, porque ciertamente son preguntas que todos nos hacemos, o sea, ¿cuál es la estrategia para pasar de un 2.5% de crecimiento a un 5%, como se promete este año, que en caso de que el presidente no decida contestarla, pues vuelve nuevamente y eso entra en la conversación, el PLD reiterando la necesidad que hay de saber cómo va a ser la recuperación estratégica del país en los sectores productivos. Bueno, esa es una de las expectativas que está planteando este partido opositor. Igualmente, la ciudadanía siempre está pendiente de este discurso de rendición de cuentas porque el presidente, además de hacer esta rendición, también plantea muchas expectativas en términos
de promesas o anuncios de obras de infraestructura. Igualmente también se esperan normalmente cambios en el tren gubernamental. El presidente ha estado introduciendo algunos cambios en la administración pública y la gente siempre espera que para fechas como esta igualmente se produzcan también cambios. Para mañana, 24 de febrero, está anunciada la inauguración de la línea 12 del metro que cubre desde el kilómetro 9 hasta Los Alcarrizos. Una obra muy cuestionada desde el punto de vista de la seguridad de la infraestructura, pero que el gobierno garantiza que está ejecutada de acuerdo a parámetros internacionales, a normas mundialmente establecidas, y garantiza de que en este sistema de metro de transporte masivo no habrá ningún tipo de inconveniente. Yo creo que le toca al gobierno ahí recuperar un poco esa narrativa, Manuel, porque ciertamente esa obra ha dejado un mal sabor y deja como cierta inseguridad al ciudadano, y más con la incertidumbre que se vive, ¿verdad?, en estos días y todo eso. Dejar esa obra a merced de que, bueno, se inauguró de tal cosa, como que deja mucho todavía que decir del gobierno y esa estrategia de comunicación. Sí, bueno, pasando a otro tema, Alejandra, el domingo México vivió horas cruciales después de que el ejército abatió a tiro a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mecho, quien se había constituido el narcotraficante más buscado en México, no solamente por las autoridades mexicanas, sino igualmente por la DEA. El ejército lo localizó en una zona de Jalisco, dicen que fue a visitar un amante, y desde el día 21 habían informaciones puntuales de su ubicación. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum está reconociendo hoy que hubo colaboración por parte de un equipo especial del ejército de los Estados Unidos que facilitó información para la ubicación de este narcotraficante. Fue una verdadera refriega lo que se produjo entre las Fuerzas Armadas mexicanas y el Mencho y sus lugares tenientes, porque el ejército está confirmando, el ministro de Defensa confirmó hoy 25 militares muertos durante ese enfrentamiento. Posterior a la muerte del Mecho, se desató por lo menos en 10 grandes estados mexicanos una situación de violencia generalizada, con quemas de vehículos, atentados a terminales de aeropuertos, como fue el caso de Guadalajara, e incluso en polos turísticos como por Puerto Vallarta. Es decir, una situación bastante generalizada de violencia. Pero hoy en la mañana la presidenta Sheinbaum estaba diciendo que todo había vuelto a la normalidad, pero en México varias escuelas, incluso hasta universidades y empresas, paralizaron este lunes las labores, una labor de suspenso para ver cómo sigue desarrollándose la situación de seguridad para posteriormente entrar en una situación de normalidad. Pero esa es la situación que se desató en México a partir de la muerte de El Mencho. Que vimos al jefe, al secretario de Seguridad Nacional un poco quebrantado cuando hablaba de las muertes que habían ocurrido justo con militares incluso que estaban prestando un servicio. Y también la misma Claudia Sheinbaum, en un video de esta mañana, se le vio, Manuel, que tenía los ojos muy rojos, digamos, aguadito también, que había un proceso, o sea, se sentía que había bastante tensión, pero también que recordar que ayer se decía en los medios, Manuel, que Estados Unidos había ayudado, colaborado con esto, pero ella lo que dijo hoy fue que hubo conversaciones, pero que ellos no intervinieron en nada. No, no hubo presencia física de Fuerza Militar de Estados Unidos en este operativo, pero sí contribuyeron con información puntual. Hay que reconocer que Estados Unidos maneja satélites aquí en la región que le facilitan información estratégica para ubicar a cualquier persona. Sí. Y parece ser que lo que dicen es que ya el ejército mexicano había ubicado al Mencho en esa zona. Él fue a visitar una amante, una mujer, y ahí se aprovechó para ubicarlo y darle muerte.
Finalmente, Alejandra, hoy el partido Fuerza del Pueblo dio una rueda de prensa donde presentó unos datos que, según dice, la pobreza en el año 2025 cerró en un 60% en República Dominicana. Ellos dicen si se asume una medición internacional estándar que es a través del ingreso. Lógicamente, estos datos que ofrece entran en contradicción con lo que establece el gobierno de manera en sus estadísticas, que dice que la pobreza generalizada, la pobreza monetaria, en el 2025 se situó, yo creo, 18.45%. Eso es lo que dice el gobierno. No, me parece menos, 16.65%. Bueno, algo parecido a lo que hizo el PLD. Prácticamente la oposición marcó su narrativa a inicio de semana previo al discurso del presidente. Sí, bueno, mientras tanto la oposición sigue hablando, pero la semanal está en receso. Sigue en receso. Sí, yo creo que seguirá en receso, Manuel. ¿Tú crees que seguirá en receso? Sí. Bueno, vamos a ver. Bueno, señores, llegamos al final de esta propuesta de la noche por Teleimpacto. Alejandra Lora, un servidor, Manuel Jiménez. Les recordamos siempre que además de la frecuencia de este canal, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Buenas noches.